Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Juan Novoa, quien nos contará diversas experiencias que le han mostrado a un Dios presente en su vida. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Juan Novoa, un hombre afortunado, bendecido, que ha permitido que las aflicciones de esta vida sean un aliciente para la predicación del Evangelio y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más en esta segunda parte de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Juan, bienvenido, qué placer tenerle aquí en Identidad, nuevamente de conocer esta segunda parte de su historia, de seguir conversando, porque sin duda Dios le ha bendecido poderosamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Yo siempre estoy bien, aunque ande mal, nunca me siento mal. Y agradecido de Dios, como siempre, Él me acompaña cada día de mi vida, junto a mí y a mi familia. Bueno, don Juan, feliz de tenerle aquí nuevamente en Identidad. Me encanta su actitud también, es súper importante, pese a las aflicciones, los problemas, las dificultades. Dios, estando al frente, en el timón, manejando esta barca, hace que todo sea diferente en esta vida totalmente. Don Juan, para quienes están viendo, escuchando su historia, vamos a contextualizar un poco acerca de usted. Cuéntenos dónde vive actualmente, a qué se dedica. Cuéntenos pequeños detalles de su vida para quienes están allí en sintonía escuchando por primera vez su historia. Bueno, yo vivo en Chiguayante, la tierra bella de Chile, muy bonito. Y acá estoy en una iglesia, que es la iglesia de Villa Leonera, con vistas a construir un templo. Soy anciano de iglesia, director misionero por el momento, y trabajando para el Señor porque ya estoy con 74 años, así que ya estoy jugando solamente los descuentos que me quedan para ir a dormir y encontrarme con el Señor cuando Él venga. Amén, totalmente. En la primera parte que conversamos allí con don Juan, realmente fueron bastantes las situaciones que nos conmovieron también. Tuvo una infancia muy difícil, su padre era alcohólico, vivía en un sector donde la drogadicción estaba muy endeble allí. Entonces la situación fue muy compleja. Varias veces intentó quitarse la vida. Yo quiero que nuestros amigos al término de esta conversación vayan a Identidad, Juan Novoa parte 1 y se enteren allí de detalles de cómo Juan conoció a Jesús y el conocerlo hizo que todo fuera diferente, que llegara una semilla, una esperanza para su vida impresionante. Y quedamos en un punto de la historia, don Juan, donde usted estaba enamorado de Jesús y tenía ese ímpetu por predicarle a más personas del amor del Salvador. Tuvo la oportunidad de entregar allí varios estudios bíblicos con varias personas de otras denominaciones. La experiencia misionera que tuvo allí fue, mejor dicho, incalculable. Si puede relatarnos un poquito allí de esa experiencia misionera. Bueno, llegué a una iglesia en el barrio de Chiancito, en Concepción, y allí me hice de algunos amigos, nos juntamos 7 y salíamos a predicar a las calles, en una calle muy céntrica de ese periodo, que era Maipú con Caupolicán. Llevamos láminas en colores, las levantamos y le decíamos a la gente que las preguntas que quiera las contestamos con Biblia en mano. Y se nos reunía cada domingo una gran cantidad de gente. A veces estábamos hasta las 5 de la tarde, 7 grupos divididos, hablando acerca de la palabra de Dios. Mi madre y mi padre me acompañaron a esa carpa donde llegué. Mi madre se bautizó junto conmigo, pero mi padre no lo hizo.
Y mientras yo empecé a predicar el mensaje y todas las cosas, mi padre me hacía la vida complicada. Una vez llegó ebrio, me gritó hacia la casa: Canuto, vos que te creéis Dios, ven a pelear conmigo afuera. Y con el correr del tiempo, él fue cambiando de actitud y cambió de actitud frente a una situación que a mí me ocurrió. Porque como mi padre alcohólico, yo estaba en el liceo, no había dinero, mis zapatos que usaba estaban rotos en el lado y ya estaba en tercero, cuarto medio. Me daban vergüenza mis zapatos y en las partes rotas le ponía alambritos para que no se abrieran mis zapatitos. Y una mañana me levanté, oré y le dije al Señor: Señor, ¿por qué no me das un par de zapatos? Y me fui al liceo, se me olvidó todo. Y cuando llego a la casa, mi mamá me dice: te trajeron un regalo, está encima de la mesa. Lo fui a mirar, había un paquete rectangular. Cuando lo abrí, dentro había un par de zapatos nuevos. Y yo no podía creerlo. Y como uno es curioso, sabe que Dios hace las cosas, pero no las hace directamente desde el cielo. Traté de averiguar qué había ocurrido y un hermano que vivía en Hualpén me dice que ese día él se levantó con el deseo de comprar un par de zapatos, vino a Concepción en bicicleta, compró los zapatos, los llevó para la casa. Ahí encima de la caja decía: para Juan de Jesús. Y me dice que cuando él iba para mi casa dijo: esto no es mío, esto de Dios. Así que le puso: para Juan de Jesús. Y eso impactó a mi padre. Y pasaron los años, muchos años. Mi padre a los 85 años entregó su vida a Jesús. Y aún hay vecinos aquí en el barrio que me comentan, a veces me dicen: su papá nos cuenta una historia de unos zapatos suyos del pasado. Porque mi padre hoy día descansa en el Señor. Y creo que comenté la vez anterior, no me acuerdo, de que cuando vino el funeral de mi padre, yo comenté allí en ese lugar habían pastores también presentes, y dije que yo ahora tenía un hogar. Esa oración de los 10 años o 12 años, Dios me la respondió. Y allí tuve un hogar. Porque cuando Cristo venga, tengo la plena certeza de que voy a estar con mi padre y mi madre por la eternidad. Es imposible no emocionarse, don Juan. O sea, Jesús es tan especial. Nuestro Padre amado nos escucha tanto. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni te imaginas. Y con esa sinceridad pidiéndole al Señor, porque de eso se trata, papá. Él espera que le hablemos así y que nos asinceremos con Él. ¿Por qué no me regalas unos zapatos nuevos? Si tenemos al Rey de Reyes, amo, Él es el dueño del universo, ¿por qué no pedirlo? Y que el Señor respondiera de esa forma, y nosotros también en nuestra labor como cristianos debemos estar allí atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Quién está necesitado? Porque del otro lado hay alguien clamando y está de nuestro lado mirar a quién ayudar, porque son respuestas a oraciones y no por obra humana, porque nada bueno puede venir de nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo, obrando a través de nosotros, seres imperfectos, hace cosas perfectas e impacta corazones, como en su caso, don Juan fue con su papito, con los zapatos, que le marcó también, y que por supuesto él decidiera por Jesús mediante el bautismo y tener esa bendita esperanza de ese lugar maravilloso, disfrutarlo en esta familia gigante que el Señor nos ha otorgado. Así que me emociona muchísimo, don Juan. Bueno, continúa allí con su historia, estamos aquí escuchando. Años después, fui al dermatólogo por un problema de la piel para ver qué ocurría. Me atendió una dama y, sin haberme examinado ni nada, me dice, me apunta a mi labio y me dice: allí hay un posible cáncer. Yo la miré, me sonreí y le dije: ¿será? ¿Será? Se quedó sorprendida porque me vio tan tranquilo. Me mandó a hacer una biopsia. Llegué a mi hogar y le dije a mi esposa: me dicen que hay un posible cáncer aquí en mi labio y vamos a ver la biopsia.
Y le digo a mi esposa, ¿y cuál será el problema si la cuestión es cerrar los ojos nomás para poderlos abrir, volverlos a abrir después y encontrarnos con Jesús? ¿Y cuál es la dificultad? Y después de la biopsia, que me la hizo un dentista amigo, porque en la universidad había una huelga en ese momento, llegó el resultado del laboratorio y claro que había un problema allí, pero me lo extirpó. Sin darse cuenta, me lo extirpó. Él me dijo, mira, te vas a hacer la biopsia allí donde lo pidieron, pero ¿y qué pasa si te hago la biopsia al otro lado también? Ya, que todas las que quieras, ni un problema. Y lo interesante de esto es que parece que el problema fue sacado de raíz. Incluso con el pastor Araya en una oportunidad conversábamos, porque él tenía también un problema de la piel, y comentábamos allí en son de broma quién se iba a ir primero. Bueno, él partió primero. Pero Dios ha sido bueno en ese sentido conmigo porque me ha ayudado también en ello. Y quiero comentar también el caso de mi esposa. Yo nunca fui pololo ni nada por el estilo. Me dedicaba, me dedicaba solamente a las cosas del cielo. Y una amiga me invita a una iglesia pentecostal. Yo ya visitaba las iglesias pentecostales y a predicar a veces. Y en el coro había una niña, la encontré bonita, atrayente, pero nada más. Y llegué a la casa y mi amiga a los pocos días viene y me dice, ¿te gustó la niña del coro? Sí, le dije, era bonita. Después llega a los pocos días y me dice, salud te manda ella. Yo estaba orando a Dios por una compañera. Salud te manda ella. Yo le dije, raro, yo no la conozco. Y, y después quedó mi amiga hizo el asunto para que tuviéramos la cita, nos encontramos y todo, y mi esposa me cuenta de que mi amiga llegó allá y le dijo que yo le mandaba salud, y ella le dijo, pero ¿cómo si le va a mandar salud a una persona, le va a mandar salud a una persona que no me conoce? Así que nunca estuvo la idea de relacionarnos los dos. Pero el Señor nos juntó y ella me acompañó a todas partes. He tenido el privilegio cuando trabajé como instructor bíblico de que ella se hiciera amiga de las ramas. Mi hija pequeña, Dayan, se hacía amiga de los niñitos, jugaba con ellos, los entretenía mientras nosotros estudiábamos con los papás. Los tres dábamos estudios bíblicos, los mis otros hijos ya estaban grandes, casados. Pero ha sido una familia maravillosa. Y quisiera contarles también, en todas estas cosas que el Señor hace, durante el tiempo pandemia me tocó mucho estar en los cementerios haciendo servicios fúnebres. Incluso a alguien le comenté, le dije, me parezco a Ezequiel como el profeta del cementerio. Y mi primer servicio fúnebre fue especial y no quiero pasarlo por alto. Mi madre se casó sin el consentimiento de su papá, de mi abuelo. Por ese motivo, mi abuelo se separó más bien de ella y no quería nada con nosotros. A los 8 años fui a ver a mi abuelo y mi abuelo me recibió en la puerta y me dijo, no tengo tiempo, ven otro día. A los 12 años regresé, tampoco tuvo tiempo. A los 16 años volví otra vez, cada 4 años era mi abuelo. Tampoco tuvo tiempo. Y a mí me da pena porque a pesar de todo, yo quería a mi abuelo. Y cuando yo tenía 18 años, ya había entregado mi vida a Cristo. Una familiar va a la casa y me dice, tu abuelo te está llamando. Y yo dije, qué raro que me esté llamando mi abuelo. Lo fui a ver y está mi abuelo agonizando. Lo acompañé varios días, estuvo en ese trance, oré con él, le leí la Biblia y él bajó al descanso. Y cuando vino el momento del funeral, y estábamos en el cementerio, su familia era metodista, él era metodista, y alguien dice, y nadie va a hablar ninguna palabra aquí. Y una tía, no la recuerdo porque nunca más los volví a ver, pero sé que era mi tía, dice, que hable Juan, él va a una iglesia. Y me tocó hacer el primer servicio fúnebre al abuelo, quien no me quería conocer. Y el anhelo de mi corazón es que cuando Cristo venga, yo sé que mi abuelo va a estar entre los salvos, quiero darle un tremendo abrazo a ese abuelo, porque lo quiero cualquier cantidad, a pesar de que los años han pasado ya. Sin embargo, me sigo acordando de él. Por eso que Dios es maravilloso. Dios es algo extraordinario.
Él nos conduce por lugares pero inimaginables y va haciendo cosas extraordinarias con nuestras vidas. Pasó el tiempo y en Barrio Norte, en Concepción, me fui a esa iglesia y empezamos a formar grupos misioneros. No sé si lo conté porque la edad hace que yo repita. Y logramos en Barrio Norte formar 35 parejas misioneras. Trabajamos en Santa Sabina, donde actualmente está la iglesia Vista Hermosa, que el Señor nos permitió levantar en ese lugar. Atendimos Florida, Tucapel Bajo, una cantidad innumerable de cosas, y me dediqué a predicar en esa iglesia todos los días durante 3 años, Amén. menos los sábados porque era la sociedad de jóvenes. Muchas personas llegaron a los pies de Cristo y se bautizaron. Nos reuníamos en ese lugar más de 40, en una sala que había en el segundo piso. Y allí me hice amigo de un pastor, el pastor Emilio Díaz. Y después que el pastor Emilio Díaz lo cambiaron, lo llevaron después al distrito de Coracautín, me mandó una carta diciéndome si quería trabajar ayudándole como instructor bíblico en el lugar. Yo nunca había trabajado como instructor bíblico, le dije que, bueno, si el Señor está abriendo esto, el Señor abría las puertas. Y me da una cantidad de lugares donde tengo que ir, y uno de esos lugares, me recuerdo, era Selva Oscura, cerca de Temuco, que es la cuna de los pastores Cameron, del pastor Pereira, y Pedregoso y todo eso. Y yo cuando vi los lugares dije, a Selva Oscura todavía no, porque hay puros pastores que voy a ir a hacer allá. Así que le digo a Pedregoso, y era invierno. Y los que conocen Pedregoso, Pedregoso está en plena cordillera arriba, así que paseando en medio de la nieve, bien nevaba y todo, y se reunían en una iglesia todos los días y pidiéndole al Señor que nos permitiera tener un fruto abundante. Estuve 40 días en ese lugar, en cuarentena, y el Señor nos dio el privilegio de llevar al bautismo 31 personas en esos 40 días. Incluso el pastor Emilio Díaz estaba medio asustado porque tenía que conseguir un traje de hombre rana, dijo, para meterse al río porque el frío era intenso, pero los pehuenches se levantaban tempranito a calentar agua en una piscina portátil, y allí se bautizaron. Amén. Yo estoy anonadada, don Juan, con la cantidad de historias que me está contando en este momento, con esa cantidad de experiencias que Jesús le ha permitido vivir, con lo del funeral de su abuelito, con esta cantidad de personas haciendo misión, como conoció a su esposita y el legado que han podido tener también como familia, y es parte de su experiencia y de lo que el Señor le ha permitido vivir y entregar, de cómo usted en las manos de Dios se ha dejado utilizar para el avance de su obra, la cantidad de personas que están entregando su vida a Jesús, aceptándolo, estudiando la palabra por su fuerza, por su fe, por su buena voluntad, por su actitud también, que son súper vitales al momento de dar estudios bíblicos también, de ser esa mano ayudadora, ese brazo también para sostener, y no solo, sino en Cristo Jesús. Y yo quiero que me cuente una experiencia más que usted tuvo al trabajar en Argentina, que con unos amigos a sacar unas manzanas, fue a sacar manzanas. Si me cuenta esa experiencia también, porque el Señor le está usando, le usó muchísimo y le sigue usando hasta su pronto regreso, don Juan. Bueno, en realidad, debido a la falta de trabajo acá en la zona, nos reunimos 5 de Barrio Norte y un mormón, y decidimos irnos a Argentina a la saca de manzanas. Y nos fuimos a Argentina. Allí estuvimos en la saca de manzanas esperamos el trabajo hasta que no era el sábado, y con el sábado libre empezamos a trabajar en el lugar. Y un amigo me dijo, hay un pastor de la iglesia que quiere que te vengas a Neuquén y, y te vayas a tu casa, y te vayas a la casa de él. Luego ahí, fabuloso, y yo sé un poco de electricidad. Así que partí a Neuquén, a la casa del pastor, sin encontrar trabajo, y llegué a la casa del pastor y no era pastor de la iglesia adventista nuestra, era pastor de otra iglesia adventista. Estuve un mes con él, tomé sociedad de jóvenes, prediqué los sermones, mientras buscaba la iglesia adventista del lugar. Había una iglesia en una calle, la calle Río Negro, pero yo no tenía idea.
Y alguien me comentó que había un grupito cerca, y en esa iglesia donde llegué, esa iglesia adventista, no adventista, eh, me hice amigo del pastor, compartimos cosas de la Biblia, y él tenía un caballero que era como el segundo de él en la iglesia, don Juan González. Y don Juan González me dice, hermano, veo que usted entiende un poco sobre justificación por la fe y el bautismo, ¿por qué no me enseña? Ya, no un problema, y empezamos a estudiar con él, y él trajo un pentecostal, y el hermano pentecostal participaba activo con nosotros allí en los estudios, y el pastor donde yo estaba empezó a sentirse celoso y me armó la guerra. Tuve que buscar casa, arrendar una casa. Y el hermano pentecostal me dijo, cuando tenga problemas, venga aquí a mi casa. Y estudié con ellos la Biblia bastante tiempo, y logré encontrar los adventistas que vivían en el lugar y se reunían en una casita por allí, unos poquitos, y dicté una campaña de Apocalipsis en esa casa. El hermano pentecostal asistió a esas reuniones, se entusiasmó, y después ya me regresé a Chile. Cuando me regresé a Chile, como a la semana, 2 semanas, me enviaron 2 fotos, los dos siendo bautizados en la iglesia adventista. Y en el tiempo de pandemia, debido a que por todas esas cosas que hubieron, no di estudios bíblicos, me sentía un poco, no desanimado, pero decaído por el hecho de que no podía estudiar con la gente, algunos los contactaba por Zoom, cosas por el estilo, y el hermano José Bustos, que era pentecostal, me envió un video, y en ese video él me dice que el Señor lo ha llevado a levantar 3 o 4 iglesias en Neuquén, adventistas. Más de 40 personas lleva al bautismo, y 2 pastores han salido de esas iglesias. Y yo agradezco a Dios, porque siendo un hombre inútil que no sirve para nada, el Señor ha hecho cosas hermosas conmigo, y muchas historias más que han ocurrido en el camino, Los y que, mejores recuerdos de su vida. Bueno, yo quiero agradecerle, don Juan, nuevamente por su disposición, por habernos acompañado en esta segunda parte y habernos contado tantas historias que llenaron nuestro corazón, nos animaron también a ser partícipes de la obra de Dios, porque es una bendición poder predicar de su palabra, es un privilegio. Un nuevo tiempo, están allí las herramientas, y de paso yo quiero invitar a nuestros amigos para que soliciten gratuitamente la revista Esperanza de Apocalipsis y la revista Esperanza de Daniel, para que se motiven a estudiar la palabra de Dios, allí la Biblia, no solo abierta en el Salmo 23 o en el Salmo que lo tengas allí abierto. El Señor quiere que descubras grandes promesas maravillosas. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Y bueno, don Juan, pedirle por favor que pueda dejarnos un mensaje final, un llamado para quienes están viendo, escuchando su historia, para cerrar el capítulo. Adelante. bueno, un día leyendo mi Biblia, me encontré con un texto que me emocionó, y ese texto está en Isaías 65:1, dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije que estoy. Estimados hermanos, perdón, estimados amigos, bueno, hay hermanos también en el camino. Estimados amigos, este texto es de todos. El Señor, en mi caso, por ejemplo, yo no buscaba a Dios, ni pregunté por Él, no tenía ningún interés en las cosas del cielo, pero dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Cuando entré a esa carpa, me dijo, aquí estoy. Lo más hermoso de todas las cosas es que cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo en gloria y majestad, podremos mirar a nuestro Salvador maravilloso y ver que todas estas cosas que están en la tierra son tan pequeñas con las cosas grandes que hay arriba. Para mí, los problemas en el cristiano no existen. El cristiano no tiene problemas, tiene bendiciones. Una señora me decía, pero ¿cómo van a hacer bendiciones? Me hacen llorar. Y le dije, ¿qué quiere bendiciones sin llanto? Son bendiciones porque nos hacen crecer, nos hacen mirar el mundo de forma diferente, y el Señor nos va dando lecciones, pero maravillosas, lecciones preciosas, que cuando Jesús venga nos vamos a dar cuenta de que sí fueron lecciones de la escuela primaria cuando estemos en la escuela superior del cielo. Que el Señor les bendiga a todos, y que quienes puedan ver estos videos que tan gentilmente realiza el canal Nuevo Tiempo, podamos encontrarnos en los cielos y compartir las experiencias maravillosas por la eternidad.
y el Señor les bendiga. Amén a usted, don Juan. Muchas gracias por su compañía, por sus palabras y por este mensaje final que nos invita a confiar también en el Padre Celestial. Motívate a estudiar la palabra de Dios. Visita una iglesia adventista del séptimo día. Ingresa al sitio web www.encuentraunaiglesia.org y encuentra la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.